Bienvenidos a otro capítulo de 8-9-10. Les damos a todos la bienvenida esta noche y les agradecemos por estar acompañándonos. Hoy tenemos un invitado especial, pero lo vamos a presentar después de un anuncio que quisiera dar. Aquí presentamos en TV1 el libro del doctor Juan Gabriel Lavaqué, que era AMIA, Embajada, ¿Verdad o Fraude? Con relación a ese libro hubo una carta documento que envió un señor de nombre Khosrow Amanian a Juan Gabriel Lavaqué, y de lo cual se refería a la situación del libro, cuestionaba algunos puntos, y Juan Gabriel Lavaqué le contesta en esta carta, que vamos a proceder a leerla aquí, ya que el canal TV1 fue el transmisor de esa presentación del libro. Y la carta reza lo siguiente: de mi consideración, ruego difundir las siguientes declaraciones mías sobre el caso AMIA y sus derivaciones. El señor Khosrow Amanian me ha enviado una carta documento quejándose por las afirmaciones que vertí sobre su persona en mi libro AMIA, Embajada, ¿Verdad o Fraude? Escribí en la página 155 de este libro que Amanian fue cooptado por el MKA. Tengo información confiable sobre ello, pero el señor Amanian, tanto en su carta como luego por teléfono, negó haber pertenecido o pertenecer a ese grupo terrorista y aseguró tener documentos que prueban sus afirmaciones. Ante ello, le solicité facilitarme una fotocopia de tales documentos para exhibirlos por el canal TV1 y ayudarlo así a demostrar su inocencia. Se negó a darme las fotocopias y tampoco aceptó mostrarme la documentación o siquiera entrevistarse conmigo. Ante ello, le expresé que, como una atención a él, difundiría por TV1 su reclamo de inocencia, pero también su negativa a exhibir la documentación aducida y a entrevistarse conmigo, a lo que me respondió que con eso no se conformaba. Aseguró además que hace 2 años renunció a la ciudadanía iraní, pero que el gobierno de ese país aún no le acepta la renuncia. Con ello dimos por terminado el coloquio y agrego solo que, por elementales razones de seguridad, he grabado íntegramente dicha charla telefónica. Atentamente firma Juan Gabriel Lavaqué. Bueno, esto quedaba pendiente por el hecho de que aquí se presentó el libro y llegó también a las instalaciones de TV1 esta carta documento, y bueno, ya queda aclarado. Ahora paso a presentar a mi invitado especial de hoy, que es el teniente coronel Santiago Roque Alonso, director del diario Patria Argentina. Santiago Roque Alonso, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por la invitación. Un diario que, como todos, no sé, lo vamos a exhibir también aquí en pantalla, ¿sí? Todos los que quieran, por supuesto, comprar o adquirir Patria Argentina, va a estar apareciendo debajo en pantalla un cartelito, cómo comunicarse, cómo escribir, etc. Santiago Roque Alonso, muchísimas gracias. No, al contrario, agradecido soy yo por esta invitación. No, para nosotros es muy importante. Aparte, hemos visto que en las últimas 2 entrevistas que te han hecho, ha habido mucha gente que lo ha visitado, mucha gente que ha hecho buenas críticas. Sí, eso me han dicho. Quiere decir que se está transformando en una estrella también de televisión. Santiago Roque, ¿cómo ves la situación del país hoy en general? ¿No? Vemos todos estos conflictos a diario, bombardeos a diario. ¿Es de verdad o se oculta algo? Mirá, es muy difícil separar la paja del trigo acá. Me da la impresión de que, por un lado, el gobierno está extremadamente hackeado por sus graves errores, por sus ineptitudes y por su corrupción. Pero por el otro lado, no es menos cierto de que hay una voluntad, y en eso no es, obviamente, los que nos escuchan, y especialmente vos podrás creer que yo puedo tener una mínima simpatía con el kirchnerismo, ¿no? Desde que me hice cargo del diario en el año 2001,
yo he anticipado a partir de que este señor se hizo cargo del gobierno el 25 de mayo del 2003, lo que iba a ocurrir y cómo fueron ocurriendo. Así que tenemos antecedentes de autoridad moral, porque desde un principio hemos descalificado a Kirchner, porque yo lo conocía del sur. Yo había estado destinado como jefe del Regimiento Mecanizado de Infantería 35 en Rostentec, y después que fui relevado como consecuencia de los hechos de Semana Santa, yo mantuve un contacto muy estrecho con gente de Río Gallegos y de Santa Cruz. Seguí manteniendo por varios años. Así que sabía bien qué es lo que este señor podía dar y cuál era su modus operandi. Así que tempranamente nosotros en Patria Argentina lo denunciamos como un ejecutor de un antiimperialismo verbal, pero de entrega efectiva. Un entrenador más. Y eso lo percibía en base a que, por ejemplo, y lo hemos percibido en realidad el cambio que tuvo, y especialmente de gran influencia en la política militar, cambió rotundamente lo que había estado establecido, y nos llamaba la atención la velocidad que tomó eso, lo imprevisto, porque eso no fue prometido, no era parte de la plataforma electoral, nunca había sido tratado, y cómo todos los poderes del Estado se conjugaron hacia un mismo objetivo, que es el de la persecución del personal militar supuestamente implicado con la violación de los derechos humanos o de lesa humanidad. Eso es lo que nos llamó la atención, de dónde salió esa impronta, y desde un principio yo sostuve que este hombre había negociado con los poderes mundiales y que una de las prendas de esa negociación eran los militares. A cambio, él tenía que mantener un discurso izquierdista, es decir, verbalizar el izquierdismo, supuesto izquierdismo, un discurso izquierdista, progresista, populista, es decir, esa melange poco definida que hay en estos términos, pero que iba a seguir todo igual. Y efectivamente los militares fueron usados como pantalla para exaltar ese populismo ante las masas de la izquierda, del progresismo y del populismo, pero mantuvo la misma política que el señor Menem. Inclusive hasta hoy hay leyes que no han sido derogadas. El señor Menem, inclusive muchas del orden económico financiero, ¿no? Sí. Y del propio gobierno militar. Y del gobierno militar, así que nos llamó la atención qué poder había, debía ser muy poderoso, una cosa de mucho poder y de escala mundial, para que el Congreso anulara las leyes de obediencia debida y punto final, y que a la vez también se anulara la Corte, anulara la jurisprudencia de la Corte que la precedió respecto a eso. Eso hay que tener mucho poder. Y no se olviden que el señor Kirchner ganó apenas con el 13% del electorado, creo que del padrón electoral. Sí, no es el 16% como repetidamente dice la señora presidenta. Ahora, con los antecedentes usurero, porque en realidad era prestamista, colaboró en el gobierno militar. Sí, eso tenía antecedentes, por eso sorprendió. Pero necesitaba una bandera, es decir, más allá de todo, porque los derechos humanos nunca le importó mucho. No, eso es cierto. Eso es cierto. Él nunca hizo homenaje, nunca hizo reivindicaciones allá en el sur, nunca hicieron nada, eso es cierto. Ahora, esa bandera le sirvió para justificar un hecho
Eso y sirvió para desmantelarla. tapar, es decir, para tapar la continuidad del sistema Sí. económico, financiero y de dominación que tiene atenazado y esclavizado a la Argentina. Fue una hábil impostura. Claro. Una hábil impostura, muy... ¿Tenía la habilidad para utilizar esa hábil impostura o le dijeron de algún lado, vea, tenés que hacer esto y esto? No, yo creo que eso fue un pacto. A él le dieron la gobernabilidad, le aseguraron la gobernabilidad a cambio de eso. Y eso implicaba la destrucción de las Fuerzas Armadas, definitiva. Es decir, el último paso ya, digamos, de los previos que se habían ido ejecutando, con Alfonsín, después continuaron con Menem y culminaron en este gobierno de los Kirchner. ¿Por qué fue elegido Kirchner? ¿Por qué crees que de la gama de políticos que había en ese momento, de la SOTA, en fin, por qué justo recae sobre él? Mirá, Juan Manuel, yo no tengo, esto es por análisis, yo creo que Kirchner compró su candidatura, no sé a quién le compró. El presidente era, y presidente del Partido Peronista era el señor Duhalde. Yo creo que él compró su candidatura y ese y hay una, de verdad. Y creo que acá han influido poderes internacionales que tenían relación con el colapso económico, financiero y político del 2001. Es decir, al poder mundial no le convenía que en la Argentina se agitaran demasiado las aguas. Esto tenía que tener una sucesión tranquila, aparentar que se venía a hacer una revolución progresista, democrática, izquierdista, pero sin que eso ocurriera a la luz del día. Pero tenía que ser esa revolución. Y la cabeza de turco eran los militares, es decir, la muestra, la prueba de amor de eso eran los militares. Y esa prueba de amor tenía una razón de eficacia. Era destruir definitivamente el poder militar y de la defensa nacional argentina, ¿no? Sí, cuando el poder del dinero, los grandes poderosos, buscan a sus referentes. Es decir, que él fue un actor, un gran impostor han sido, grandes impostores, se han cubierto detrás de ese escudo de los derechos humanos y eso le dio mucha impunidad para todo lo que hicieron. Seguro. Esto te pregunto porque a veces el poder del dinero cuando elige sus gerentes, Adrián Salvucci, vos lo hablas muy bien, de que el poder domina y bueno, trata de, o tiene muchas formas de dominio de los países, o entra por las armas, o entra con el golpe, o entra con muñecos propios, ¿no? Con testaferros, llamémoslos, del lugar. Y en este caso el hecho de que el Kirchner tenga las manos sucias, el alma sucia en general, por el hecho de los fondos de Santa Cruz, que fue el robo más descabellado que tuvo un gobernador de una provincia, y que la mayoría de los contratos son contratos con la British Petroleum, son contratos con las grandes multinacionales británicas o del Commonwealth. ¿Eso no era suficiente como para decir, este es el mejor muchacho para ocupar la presidencia de la nación? Mirá, ahí hay sé que en una reunión de gabinete en la época de Duhalde, donde participaban los gobernadores de las provincias petroleras y se discutían cuestiones de contratos petroleros, se nota que Kirchner ahí en la reunión llevaba una postura un poco, digamos... de apertura. De contradicción a Duhalde. Y entonces Duhalde les peta, y eso salió en el diario Ámbito Financiero, a vos parecés acá que venías, fueras el abogado de las empresas petroleras extranjeras, es decir, en la reunión esa, ¿no? Claro. Yo creo que era el personaje indicado, probablemente no, Menem no podía ganar.
y no debía ganar. Había caducado su tiempo. No, además que era una burla. Él había sido el que llevó el país a esa situación. La transición de la Rúa no le podemos adjudicar, digamos, la responsabilidad del colapso. Todo fue hechura de Menem y Cavallo, que fue el gran operador de todo eso. Es decir, el gran operador del colapso fue el señor Cavallo, ¿no? Por eso yo me temo que hoy estamos, te decía, veo una manipulación también, en la cual obviamente por más que yo sea, y esto le he advertido mucho a algunos amigos, que yo vea con malos ojos y tenga muy mal concepto del gobierno de Kirchner, yo no voy a participar en acciones que puedan estar inspiradas en intereses extranjeros para destituir a este gobierno, no porque crea la democracia, porque creo que la democracia principalmente ha sido el vehículo de destrucción de la nación, ¿no? Y detrás de la democracia se ha destruido todo. Esta democracia post caída del puerto argentino, que creo que es donde... Claro, es la democracia thatcheriana, es la democracia reaganista. Por eso realmente los demócratas acá y especialmente la partidocracia se olvidó de hacer un gran homenaje a la señora Thatcher con motivo de su fallecimiento, porque muchos cipayos tendrían que agradecer, y porque así lo exigen también, lo exigió en su momento un ex ministro de Relaciones Exteriores inglés, diciendo que gracias a nuestros muchachos la Argentina gozamos de democracia, y también lo confesó el canciller de Menem, Guido Di Tella, diciendo de que gracias a la derrota de Malvinas gozamos de las mieles de la democracia, ¿no? Es realmente una vergüenza. Pero con motivo que murió hace pocos días la señora Thatcher, tendrían que haberle, y es justo que le hagan un homenaje y un monumento a los demócratas. Esta es la... Se habrán querido pelear por ir acá también, ¿no? De acá se deben haber peleado entre varios para ver quién va. Y para ir a rendir su homenaje. Claro. Pero claro, ¿sabes lo que uno descubre relacionando la historia? Que es muy difícil en esta época, y la gente no interrelaciona y le cuesta mucho interrelacionar la historia. Los argentinos, y especialmente determinado sector de la población argentina, que yo creo que no es minoritaria, es gran parte de la población, tiene un acendrado espíritu cipayo. Y fíjate vos, yo creo que hay dos hitos muy grandes en la historia argentina. Una es la derrota de Caseros, y la otra es la derrota de Malvinas. Los dos han significado una transfiguración de la esencia y de la identidad de la Argentina. El de Malvinas ha completado lo que se hizo en Caseros. Pero esas dos cosas, la gente no le cae la ficha que se la debemos los extranjeros. Pero ellos se la deben, ¿no? Se la debe decir, esa Argentina constitucionalista de 1853 es producto de la derrota de Caseros y de la voluntad del Imperio del Brasil y la financiación de la banca Rothschild de Londres. Entonces, esa hechura constitucional del 53 es encajarnos o ponernos subordinadamente bajo la protección del Imperio Británico, es decir, adscribirnos al Imperio Británico. O sea, somos del Commonwealth sin estar registrados. Claro, ahora, con la derrota de Malvinas y con la excusa de la democracia, ha desaparecido la Argentina directamente. Ya, es decir, desde 1853 se hace una ingeniería social y política muy profunda en Argentina, muy profunda. ¿Se empieza con la Constitución del 53 también? Sí, yo creo que sí.
es una constitución que no es argentina, que no es nuestra. No es nuestra, así que carece de legitimidad, en principio porque no expresa la idiosincrasia argentina, es una constitución norteamericana que puede ser muy buena para los norteamericanos, pero que nada indica que tenga que ser buena para nosotros, porque somos un pueblo con otra idiosincrasia, otra cultura, otro origen, otros principios, otros ideales y otro ambiente geográfico en última instancia. Vamos a hacer un pequeño corte, volvemos enseguida con Santiago Roque Alonso hablando un poquito más de la Argentina y de esta división de poderes. Vamos a ver si un poco de la justicia también vale la pena echar ahora tu impresión como director de un medio comunicacional como Patria Argentina. Ya volvemos. Bueno, seguimos aquí en este segundo bloque de 8-9-10 con el teniente coronel Santiago Roque Alonso, director de Patria Argentina. Roque Alonso, Santiago, ¿cómo es esta? Nosotros heredamos, por supuesto, tuvimos la Constitución de 53, bien lo dijiste, que fue prestada, fue endosada. Sí, ¿no? Sí, fue copiada, prolijamente copiada. Simplemente que en vez de poner "we the people", como dicen los estadounidenses, los representantes, se aseguraron algunos representar a una mayoría que ni existe. Y por eso yo te decía que son dos hechos que hay que grabar a fuego en la conciencia de los argentinos. Claro. La Constitución del 53 es impuesta por extranjeros, una victoria extranjera. La democracia es impuesta por una victoria extranjera, anglo-norteamericana. ¿Qué constitución hubiera tenido que regir? ¿Podríamos haber hecho el Pacto Federal de 1831? Son los ensayos que previamente ya se habían ido esbozando. Que por otra parte, el país estaba en perfecta, digamos, armonía en el momento en que se producen las cosas. Y lo peor es que tuvimos que pagar después. Porque al Imperio del Brasil hubo que pagar los costos de la movilización del ejército brasileño, más del armamento, la movilización y el traslado del ejército de Urquiza. Eso se hubo que pagar durante muchos años. Fue la primera deuda externa de la famosa Constitución. Esa fue la primera deuda externa, y donde nuestro amigo Fragueiro, que tanto admiramos, tuvo una batalla denodada contra Alberdi, porque decía que eso no había que pagar, esa era una deuda particular del señor Urquiza. Claro. Un arreglo. Pero Urquiza cobró ahí, cobró. No, pero aparte, la Argentina como Estado debió pagar todo. Siempre hay que pagar. Claro, el perdedor paga. El perdedor paga. Eso es no hay país en el mundo que no una que pagar constatación de la historia universal. Y en Malvinas también paga. ¿Cuál es el precio que está pagando en Argentina en Malvinas? Y la deuda externa y el colapso que hubo. Y el desguace militar. Puede ser el patrimonio cuando hay reforma del Estado con Dromi, ¿eso no fue una forma de pagar? Y sí. En los acuerdos de Madrid. Sí, todo. La renuncia a la soberanía. La Argentina no es un Estado soberano, es un Estado ficción. Además de ser un Estado fallido. Es un Estado ficción. Todavía se llama Argentina porque ahora no ha habido hechos graves que la desintegren. El almirante Carlos Busser decía en una entrevista que le hice hace un tiempo sobre los acuerdos de Londres y Madrid sobre el acuerdo de paz con Inglaterra que firma Menem y Domingo Cavallo durante la presidencia de Menem. Decía que Inglaterra no nos pidió resarcimiento de guerra porque perdía más en lo que tenía en el país que estaba sacando que si Argentina le pagara los costos de pérdida de guerra en Malvinas. No, acá se ha pagado encubiertamente. Claro. Porque ellos han tenido una pérdida muy grande. Sí, ¿no? Pero se la van a cobrar toda, porque se la han cobrado encubiertamente a través de la apropiación, de las indirectas, de la propiedad pública argentina,
que vino como consecuencia del desguace del Estado hecho por el señor Menem. Todo eso es continuación de Malvinas, es una consecuencia de Malvinas. Y la deuda, y no discutir la deuda externa. Ese es la cuestión de los Kirchner. No discutió, teniendo la posibilidad de hacerlo, igual que Alfonsín, no discutieron la legalidad y legitimidad de la deuda. ¿Qué implica si se discute? Bueno, hay juicios que se han hecho históricos y que un autor muy interesante norteamericano, economista y profesor de la Universidad de Missouri, Michael Hudson, en un encuentro que hubo en un congreso en Michigan hace 4 años que yo estuve presente sobre las cuestiones del dinero, él me dijo, ¿cómo ustedes no han hecho? Él conoce muy bien todo el proceso argentino y que ahora lo vamos a publicar en el próximo número a raíz de estos famosos que han descubierto que existe el lavado de dinero. Gracias a la nata, ¿no? Sí, bueno, ese es otro. Todos los que hemos criticado este tema no existimos. No existimos. Entonces él me dijo, hay un caso muy, muy claro que es la deuda de Cuba. Cuando Cuba se independiza, que era con una deuda que había sido tomada por España, previa a la guerra. Inclusive la guerra con Estados Unidos, después viene la independencia cubana. Y Cuba sostiene ante los tribunales norteamericanos que esa deuda ellos no la van a pagar porque no fue adquirida con el consentimiento del pueblo cubano. Y ganaron el juicio, no se pagó la deuda. Lo mismo lo hizo Irak. Bueno, eso fue un regalo que le hizo Bush a Irak, ¿no es cierto? Diciendo que los iraquíes no tienen que pagar la deuda adquirida por Saddam Hussein. Y la declaró... Sí, bueno. Un favor, ¿no? Bueno, un derecho, sí, ¿no? Ese es el risueño. Tenés ocupado un país, toda su producción, toda su capacidad, y obviamente en los años que ellos ocuparon se deben haber encargado de cobrar todo. Nadie pierde. Los triunfadores no pierden. Nunca. Entonces, yo te diría que esto que vos me preguntás sobre los poderes, yo creo que es parte de esta gente se ve asediada, la justicia argentina responde al interés argentino. Esa es una pregunta que tenemos que hacernos, ¿no? Si los 3 poderes responden al interés. ¿Responden los 3 poderes a los intereses argentinos? Yo creo que no veo motivos para tanto escándalo, porque un testigo de eso son los 1.200 militares presos. Es la justicia la que cometió todas las arbitrariedades, se pasó por encima todas las jurisprudencias, todos los juicios habidos previamente, anuló todos los antecedentes que favorecían a los militares presos, pero eso no fue obra de los Kirchner, eso fueron los jueces, fueron los juzgados, eso no le podemos echar la culpa a los Kirchner, y muchos camaradas, yo discuto con ellos, se equivocan. Eso es problema de los jueces. Son los jueces que actuaron así. No fueron los Kirchner. Los Kirchner no se metieron en eso, a decir que había que violar esta ley o la jurisprudencia o anular la cosa juzgada. Fueron los jueces, esta Corte Suprema presidida por el señor Lorenzetti y todo eso. Bueno, no muchos de los jueces tienen altura moral en ningún aspecto, pero una gran parte fueron montoneros y simpatizaron del otro lado. Sí, más allá de que lo hagan, pero yo no creo que ni lo hace, puede ser que lo hagan por odio, ¿no? Por venganza, pero yo creo que ellos tienen que continuar con este circo
del juzgamiento de los militares para mantener su vigencia entre el público de la izquierda progresista, de que como ellos son una avanzada, son digamos los que han redimido la Argentina de los años 90, pero en realidad detrás de la prisión de los militares y de todas las injusticias que se cometen y se han cometido, se esconde la continuidad del proyecto de dominación que empezó Alfonsín y continuó Menem, porque acá eso lo empezó Alfonsín. No desconoció la deuda, él prometió que le iba a investigar, ¿de acuerdo? Sí. Él prometió. Fue el caballito de campaña. Fue el caballito de batalla, no hizo nada. Y el nacionalista del señor Menem, no, y claro, triplicaron entre Menem y Alfonsín, triplicaron la deuda que dejaron los militares, el proceso militar, es decir, que la multiplicaron por 3. Es decir, agravaron el problema. Y no cuestionaron una deuda que hasta, según dicen algunos peritos de la época, y lo dice el caso, la investigación de Olmos, hasta estaba anotado en libretas de almaceneros, ¿no? O lo decía Tandurela lo decía eso, yo era muy amigo de Tandurela y hablé mucho con él y él me decía, pero ¿cómo puede ser eso? Que gente, y bueno, es el espíritu cipayo que hay, y son muchos millones. La Argentina es una cosa que nació mal. Por ejemplo, ¿tenés idea más o menos cómo está la deuda externa hoy en día, de acuerdo a números? Mirá, los números que nos ha dado Julián últimamente son bastante escalofriantes. Estamos debiendo más que antes de la quita. De famosa quita de Kirchner Labaña, porque vamos a incluirlo también al señor Labaña, que ahora se presenta como libertador o aspirante a libertador. Él fue corresponsable con Kirchner de la famosa quita y canje de bonos y todo, porque la medida que Alfonsín, primero con el plan Brady y después Kirchner con el canje y la quita, ellos legitimaron la deuda. Ahora no se puede conocer la deuda jurídicamente. Claro. Ellos legitimaron. Cuando vos cambiás los papeles por otros papeles, le das legitimidad. Eso es lo que planteaba la semana pasada. Le hice una entrevista a Leto Guadagni y le preguntaba con relación a la deuda si todavía estábamos a tiempo o podíamos cuestionar el origen de la deuda, y él plantea de que bueno, ya a esta altura del partido no, porque si hubieran mantenido los bonos originales, sí, está bien, pero como fueron reciclados todos esos bonos, anda a decirle a alguien, a ver, deme esos bonos que no son, o esos son bonos adquiridos por un gobierno militar, ilegales, ilegítimos y fraudulentos. Y hay otro problema más que es parte de la realidad argentina, que es tan difícil de desentrañar para nosotros que vivimos acá. Esa deuda, según Michael Hudson, que estudió el problema de Argentina y de Brasil, él lo ha escrito, además lo hemos publicado nosotros en el año 2005 en un reportaje sobre los paraísos fiscales y la banca offshore, que ha descubierto la nata ahora. Él decía que esa deuda, la mayor parte, los acreedores son argentinos. Claro, jubilados. No, o sea, claro, son los que lavaban el dinero, lo sacaban a la banca offshore, o a los paraísos fiscales, y volvía como préstamo. Es así, la oligarquía argentina nunca dejó de existir, es gran evasora y gran lavadora y gran fugadora de capitales. Durante el gobierno del proceso militar con Martínez hubo una tremenda fuga de capitales, y lo mismo hubo durante la época de Menem. Entonces, ese dinero que salió de la Argentina fue a los paraísos fiscales, a las sucursales de los bancos, de los respetables bancos multinacionales,
que tienen una oficinita en cada uno de esos lugares. Ese dinero nunca salió del país. Eso de la valija y que andan bolsones, puede ser que esos son los vueltos. Puede ser que haya habido un caso, o alguno. En general, el dinero no se mueve, o se hace la transferencia bancaria, y lo hacen los grandes bancos, los respetables bancos cuya propaganda vemos todos los días por televisión y ofreciendo descuentos en los supermercados. No sale de acá, no salió del país. Ese dinero entró como fugado, eso se llama fuga de capitales, y entra en un paraíso fiscal o en una banca offshore, comandada y dirigida. Cada gran banco tiene una oficinita en la isla Caimán, en Panamá. Panamá no es un país, es una factoría dependiente de los estados de Wall Street. ¿Se entiende? Entonces, ese dinero entraba ahí, se acreditaba a los bancos, y los bancos después prestaban ese dinero que no salía de la Argentina. Estaban aquí mismito. Estaban acá, nunca salieron de la Argentina. Es muy difícil que se contrate un avión y se contrate un container para llevar o traer dinero. No, eso no es cierto. La crisis moral que tienen nuestros gobernantes, ¿no? Nuestros funcionarios, gobernantes, porque en realidad esto es una casta política, que es lo que le hablaba, esta oligarquía política o casta política, que no se destacan justamente por la moral, ¿no? Si esta gente que gobierna y que conoce los procedimientos y que en realidad son los que van a aplicar políticas, conocen perfectamente cómo es el negocio y cómo pueden mantener la moral cuando ellos se pueden enriquecer, pregunto, ¿no? Bueno, porque digo el caso, por ejemplo, te planteo un caso que siempre lo estuve pensando, digo, si hubiera sido un gran patriota hubiera cambiado la historia. Cuando los bonos estaban en baja iban a entrar en este canje Kirchner-Lavagna. Si hubiera sido un patriota, los bonos estaban en baja, podría haber ordenado al Banco Nación triangularlo, chupar los bonos en baja, y Argentina pagaba una cuarta parte de la deuda en general. Pero la idea no es que la Argentina pague menos y pague más. Entonces ya empezaron a anunciar que iban a entrar en el corral y que iban a entrar, perdón, en el canje. Y eso hizo que los bonos subieran al mercado. ¿Y quién nos dice que los propios funcionarios no compraron esos bonos en baja? Yo tengo graves sospechas, no se puede probar. Claro. Pero los que tenían información confidencial de cómo iba a ser la quita, cómo iba a ser el canje, yo sospecho, y tengo todo el derecho a hacerlo, de que ellos han hecho esa operación. Con sus recursos o pidiendo prestado, de forma tal que se beneficiaran luego con el canje. Basta sentarse comprándolo a centavos. Basta sentarse con un banco, con una empresa y decir, mira, tengo un negocio. Este es el negocio. Vas a ganar la mitad, yo gano la otra mitad. Claro. Y comprar, ¿quién no quería comprar, vender? En ese momento que la Argentina estaba en default. Más los Kirchner, que son usureros y que de tema de plata conocen. Mirá, tempranamente, ya en el 2003, o creo que principio de 2004, hay un artículo en Patria Argentina donde yo describía que Kirchner se caracterizaba por ser el presidente de toda la historia argentina que mayor y que mejor había comprendido el problema del rol del dinero como instrumento de poder. En el 2004. Era nuestro Rothschild. ¿No? Porque él entendió la palabra él en control del dinero y no importa quién haga las leyes, ¿no? Él entendió perfectamente y es el que mejor, el que hizo uso una aplicación excelsa del dinero como instrumento de poder, porque en realidad el dinero se ha convertido en un instrumento de poder y de dominación. Entonces, él en manera excelsa es el presidente que mejor usó para sus malos fines o los fines que supuestamente él quería lograr, el dinero. No hay otro, no hay nadie que lo supere. No hay nadie que lo supere.
Eso es lo extraordinario de este asunto. Es uno de los más vivos políticos argentinos, supongo. No sé si es más vivo, pero supo encontrar el instrumento que estaba, que existía, que a lo mejor nadie lo había usado y que lo usó sin ningún tipo de limitación y sin ningún tipo, vos decís, de problemas morales. Y la Argentina está en una debacle moral. Por eso es muy difícil una reconstitución de Argentina. Porque la corrupción ha goteado hasta las clases más bajas de la sociedad. Ese es el problema. Se ha corroído todo. Se ha corroído todo, han corroído todo. Y esto que está de moda ahora, las denuncias del lavado, bueno, chocolate por la noticia, pero debemos ser justos. A quienes lo precedieron muchos, que saben mucho más y que probablemente le enseñaron cómo se hacía eso, desde la época de Martínez de Hoz, pasando por Alfonsín y sobre todo con Menem y con De la Rúa, que se sacaron miles de millones de dólares. La Argentina es un país prolijamente expoliado con la ayuda de los argentinos. Esa es, diría yo, el concepto que tengo, por eso veo la dificultad, porque es un problema moral. Si acá tuviéramos todavía un mínimo de sentido moral y de responsabilidad moral, las cosas serían más fáciles. Como el dicho de Jauretche, creo que era, no es el problema de los de afuera que nos quieren comprar, sino los de adentro que nos quieren vender. Es un problema de adentro, es un problema nuestro. Bueno, vamos a ir a un corte, pero antes, que acá Santiago Roque Alonso trae, para ya cerrar, el desendeudamiento argentino, que eran 170.000 millones de dólares con Kirchner, en pleno gobierno kirchnerista, hoy la deuda externa es de 366.900 millones de dólares. Subió casi la mitad de la deuda. O sea, casi 140.000 millones de dólares en 3 añitos. Del canje, la ley Cerrojo, etcétera, etcétera. O sea que estamos desendeudándonos. Sí, endeudándonos. Es de la forma de desendeudarse. Volvemos enseguida con Santiago Roque Alonso, que está calentito el ambiente. Ya volvemos.